Muy buenos días, vamos a dar inicio a la clase de hoy viernes 21 de mayo del 2021. Hoy vamos a continuar con los temas de charla. Para el día de hoy tenemos el tema inteligencia artificial. No sé si ya están los chicos que conforman este grupo. Kevin, Sí, Sánchez, profe. Michelle, Melanie, Helen y Fátima. Ok, pueden compartir entonces su pantalla para ver. Adelante. Permítame un momento, no sé si se me escucha, profe. Sí, sí la escucho y ya estoy viendo la pantalla también. Ok. Eh, Bien, buenos días. Nuestro grupo 5, conformado por Kevin Sánchez, Helen Morel, Fátima Delgado y mi persona Melanie Espinosa, tenemos el placer de hablarles sobre el tema de inteligencia artificial. Introducción. La inteligencia artificial es el desarrollo de métodos y algoritmos que le permiten a las computadoras comportarse de modo inteligente para implementar esa cualidad humana mediante el análisis de comportamiento y entendimiento propio. Esta área surgió en 1956 con el propósito de crear máquinas capaces de poder razonar, aprender, comunicarse y actuar en un entorno específico. La Comisión Europea define la inteligencia artificial como aquellos sistemas que manifiestan un comportamiento inteligente al ser capaces de analizar el entorno y realizar acciones con cierto grado de autonomía, con el fin de alcanzar objetivos específicos. La primera vez, como mencioné, que se había acuñado este término fue gracias al matemático estadounidense John McCarthy en la conferencia de Dartmouth. La inteligencia artificial se usa mucho para crear recomendaciones personalizadas para los consumidores hoy en día, basadas en sus búsquedas y compras previas o en su comportamiento en línea. Esta área es muy importante en el comercio porque ayuda a optimizar los productos, planear el inventario, procesos lógicos, entre otros usos que se les puede dar en diferentes áreas. Inicialmente vamos a mostrarles sobre los antecedentes, luego se les hablará sobre las dos maneras en que podemos distinguir los tipos de inteligencias artificiales. Se mencionarán las aplicaciones, los dominios, algunas ventajas y desventajas, y se terminará con el tema de obligaciones con respecto al Reglamento General de Protección de Datos. Para los antecedentes, mostramos una línea de tiempo. Inicialmente podemos mencionar que en 1942 se establecen las 3 leyes de la robótica gracias a Isaac Asimov, que estas dicen que la primera, un robot no puede dañar a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daños. Un robot debe obedecer las órdenes que le den los seres humanos, a excepción de que se incumpla la primera ley, y la tercera, que un robot debe proteger su propia existencia siempre que dicha existencia no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Para 1950 tenemos que se da el primer punto de partida, según muchos historiadores, que fue gracias al padre de la inteligencia artificial, Alan Turing, el cual escribió el artículo que en español se conoce como Inteligencia y Maquinaria Informática, en la revista Mind. Para estos años se crearon también los primeros programas de inteligencia artificial conocidos como Logic Theories, que era para solucionar problemas matemáticos, y GPS. En, el, en 1956, cuando los padres de la inteligencia artificial moderna, John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon, acuñaron formalmente entonces el término, como antes había mencionado en la conferencia de Dartmouth, con la definición de la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes especiales como programa de cálculo inteligente. Esta conferencia fue financiada por la Fundación Rockefeller y se llamó Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence.
Entre el 65 y el 75 apareció Dendral, el primer sistema experto para la identificación de compuestos orgánicos, que este se analizaba mediante datos de espectroscopia de masa programado por medio de LIPS, que es una familia de lenguajes de programación, más que todo en el aspecto de tipo de multigrado, multiparadigma. En 1969, Victor Seichmann creó el brazo Stanford, que fue el primer brazo controlado por computadora exitosamente alimentado con electricidad. También este año se creó el primer robot bípedo. Aquí podemos observar en la imagen. Este fue gracias al líder de la primera investigación robótica humanoide, que fue Ishiro Kato. Se diseñó el WAP-1. Después de esto tuvieron algunos problemas al momento de mostrar la estabilidad del robot bípedo, por lo que se hicieron diferentes experimentos para conectar esas bolsas de aire simulando músculos. En los años seguidos de 1970, el Instituto de Stanford diseñó el MISIC, también en formato LIPS, que era una manera de identificar las bacterias causantes de enfermedades severas como meningitis, y que recomendaba a la vez antibióticos con dosis ajustadas dependiendo del peso del paciente. Para 1997, la supercomputadora Deep Blue, que fue creada por IBM ganó en este año al, al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov, porque un año después había fracasado y al siguiente año lograron volver a reestructurarlo y conseguir la victoria. También este año se considera que es el punto de inflexión donde comenzó a oírse más sobre la ingeniería artificial fuera de los campos de investigación y del área académica. En el 2000 aparece la Honda, que presenta su robot humanoide conocido como Asimo. Y en el 2001 la NASA tuvo como parte de su programa de exploración de Marte al robot Spirit, el cual obtuvo evidencia de antiguos manantiales de ebullición. También que en Marte la atmósfera densa, que había un ciclo activo de agua y que el agua era dulce. También para el 2011 tenemos como ejemplo de computador que era capaz de mantener y trabajar acumulando información mediante la interacción en un lenguaje humano y lenguaje natural. Era conocido esta computadora como Watson, que fue creado por IBM y ganó un concurso de conocimientos en Estados Unidos. Para concluir con la línea de tiempo, tenemos que en la última década hemos sido, eh, hemos presenciado lanzamientos de asistentes virtuales como Siri, Google Now, Cortana, entre los años del 2011 y el 2014. Continuando con los tipos de inteligencia artificial, podemos mencionar que se pueden dividir de dos maneras, distinguirse de dos formas. La primera sería por medio conocido como inteligencia artificial débil e inteligencia artificial fuerte. La primera también se conoce como estrecha, son sistemas de diseño y están entrenados para realizar una única tarea. En la segunda, más que todo, son conocidos como inteligencia general artificial y son sistemas que cuentan con habilidades principalmente cognitivas humanas, de manera que tienen la capacidad de encontrar soluciones por sí mismos. En la débil tenemos como ejemplo las noticias de Facebook, las compras sugeridas en Amazon, Siri y otras tecnologías de iPhone. Y en la fuerte, más que todo, este ámbito todavía permanece como una aspiración. Tenemos de ejemplo el caso de el mayordomo virtual de Iron Man, conocido como Jarvis. Continuamos el tema, lo va a seguir explicando mi compañero Ken. Buenos días.
Kevin, no te escuchamos. El profe es la diapositiva. Ok. ¿Quieres que eche para atrás? Sí, mejor. Estamos teniendo problemas aquí con respecto a eso. A ver. Ok. Ahí mismo. Se adelantó, se adelantó. Ahí. Hay 4 tipos de inteligencia artificial: máquinas reactivas, memoria ilimitada, teoría de la mente y autoconciencia. Comenzamos con la más básica y son las máquinas reactivas. Son un tipo de máquinas que actúan ante estímulos en el momento y que toma decisiones al instante. Una de sus características principales es que no guarda información o conocimiento previo de la materia o de la asignación que se le programa. Tiene la capacidad de escoger entre 1 millón o más de posibilidades para tomar la mejor decisión en ese instante o a futuro. Son máquinas rápidas, eficaces, pero les falta esa capacidad de almacenar la información y actuar para el futuro. Una de las máquinas o ejemplos es la Deep Blue que anteriormente Melanie había dicho. Esta es capaz de tomar el ajedrez, el juego de ajedrez, y tomar 1 millón de jugadas para escoger la mejor decisión o el mejor movimiento ante su oponente. Son máquinas especializadas para tipo gaming, por ejemplo, para un juego de mesa, de ajedrez, de dama, donde las posibilidades son un montón. Y es muy conocida porque, anteriormente había dicho, derrotó al gran campeón Garry Kasparov en 1997. La otro tipo de inteligencia artificial son la memoria limitada. Estas sí tienen una memoria, como su título dice, limitada, o sea que guarda almacenamiento de, de información anteriormente y la utiliza para reaccionar a estímulos. Es como la descendiente de la máquina reactiva. Uno de los ejemplos son los automóviles autónomos. Ellas son capaces de tener información de la velocidad, los mapas, la ruta de acceso, la señalización, y son capaces de dirigirse por una vía siempre y cuando esté guardado en su almacenamiento. No son capaces de interactuar con el ser humano ni de escoger una mejor decisión como las máquinas reactivas. Son también otros ejemplos las aplicaciones de videoconferencia como Teams, las redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp y aplicaciones como Siri y Alexa. Pasa la diapositiva, por favor. Teoría de la mente, como es una teoría solamente porque estamos muy alejados de realizar o programar diversos programas para que una máquina sea capaz de tener su propia conciencia, de interactuar con el ser humano y de poder reflejarse con emociones, eh, estímulos que tiene el ser humano con la máquina, como somos capaces nosotros. Es una teoría muy, muy buena y que se aficiona a poseer este tipo de máquinas para poder posicionar a los robots con una interacción al ser humano que sea eficaz, que tenga la posibilidad de aprender, de guardar la información y de reaccionar a esa información y tomar decisiones. Uno de los ejemplos que todavía no ha llegado, pero que es cercano, es Sofía, que
ha sido la más famosa y la últimamente mayor desarrollada. Solamente con estímulos del ser humano que tiene capacidad en su hardware y software de leer las emociones de la persona y poder reaccionar a si está triste, si está contento, si tiene eh, ciertas cosas que el ser humano reacciona. Entonces, él puede responder a esos estímulos e interactuar con el ser humano. Pero todavía no se ha podido completamente y exitosamente tener estos tipos de máquinas. La autoconciencia es la maravilla en el mundo de la informática y el mundo de la robótica. Es capaz de que una máquina, un robot, pueda tener la capacidad de conciencia propia, la autoconciencia, de poder crear recuerdos, de poder responder a las emociones, de sentir empatía. Por ejemplo, que si alguien se cae, él en su información pasada sabe lo que pasó porque a él le ha pasado eso. Es decir, crear a un ser humano con las capacidades de un robot. Y todavía se ve muy alejado de esta posibilidad, pero es una maravilla en la ingeniería informática. Siguiente es la dominio de la inteligencia artificial. Ok, dominios de la inteligencia artificial. En inteligencia artificial trabajamos con información y conocimiento, y ambos son pura forma, totalmente independiente del sistema físico que la soporta. Las tareas que aborda la inteligencia artificial de síntesis son tareas de alto nivel y pueden clasificarse en 3 grandes grupos ordenados en grado de dificultad creciente. Los dominios formales. Las tareas toman la forma genérica de solucionadores de problemas mediante búsquedas en un espacio de estado de conocimiento. Y pueden ser juegos o problemas lógico-matemáticos. Son tareas precisas en el conocimiento y con pocos elementos. Y su comportamiento se puede describir de forma completa e inequívoca. Son micromundos formales. Este apartado forma parte de la etapa inicial de la inteligencia artificial y aportó los procedimientos de búsqueda como tarea genérica. Dominios técnicos. Tienen que ver con el diagnóstico médico, la detección de fallos, la planificación de trayectorias de robots, entre otros. Aquí la tarea a sintetizar admite una representación dentro de una jerarquía de tareas genéricas de análisis, de modificación o de síntesis que son válidas en muchas aplicaciones con solo modificar la parte del conocimiento que hace referencia a entidades específicas del dominio de la aplicación. Lo característica de estas tareas es el carácter limitado del conocimiento que manejan y la posibilidad de formalizar ese conocimiento con las técnicas disponibles. Ha dado lugar a la inteligencia del conocimiento y busca procedimientos de síntesis de sistemas con las siguientes facetas. A. Se parte de la descripción de la tarea a nivel de conocimiento. B. Se busca una representación de ese conocimiento separándolo de los mecanismos de aplicación del mismo, de forma que pueda acumularse por procedimientos incrementales. C. Se seleccionan las técnicas adecuadas para su implementación y se desarrolla un primer prototipo. D. Se hace énfasis en el carácter de inteligencia buscando procedimientos explícitos, reproducibles y parcialmente independientes del dominio. E. Se usan lenguajes y entornos de programación que faciliten el desarrollo rápido y eficiente de las aplicaciones. Dominios cognitivos, donde se intenta comprender el funcionamiento de nuestro cerebro y sus funciones cognitivas, razonar, oír, hablar o incluso emocionarnos, emulando dichos procesos con modelos computacionales.
Aplicaciones de la inteligencia artificial. Marketing y ventas. En un mercado cada vez más competitivo, donde se hace necesario ofrecer productos o servicios con valor añadido para poder diferenciarse de la competencia, el análisis de datos y la elaboración de perfiles de consumidores son claves. Y es aquí donde entra la inteligencia artificial aplicada al marketing y a las ventas, puesto que permite automatizar procesos como la minería y el análisis de la información extraída. La inteligencia artificial aplicada al marketing permite predecir futuras necesidades como a través del empleo de herramientas capaces de analizar las conductas y elaborar patrones de comportamiento en base a la huella de usuarios que dejan en Internet. Así se pueden elaborar perfiles de usuarios, segmentar la audiencia y así poder ofrecerle productos según sus necesidades y deseos. Algunos ejemplos de inteligencia artificial aplicada al campo del marketing y las ventas son la publicidad programática, que estas permiten la compra de espacios publicitarios en función a las audiencias a las que se desea llegar y se hace completamente automatizada. La creación de contenido, ya que estas las podemos encontrar en programas capaces de generar contenido completamente original en base a determinados conceptos y palabras claves. La curación de contenidos, que esto se trata de la inteligencia artificial, que son capaces de analizar el comportamiento de los usuarios en Internet y en base a ellos les ofrece un contenido que sea acorde a su perfil. El email marketing, que este se basa en la automatización de algunas de las herramientas en que se emplean y se pueden utilizar en el procesamiento del lenguaje natural para redactar asuntos más llamativos o cuerpos de email personalizados. Atención al cliente. La atención al cliente genera una gran cantidad de datos a los sistemas de inteligencia artificial. Estos se pueden analizar para crear servicios predictivos con los que las empresas puedan adelantarse a las consultas y necesidades de sus clientes, ofreciéndoles una atención más personalizada. La aplicación de la inteligencia artificial en el departamento de atención al cliente lo tenemos más en los chatbots, que esto se trata de una aplicación informática que simula la conversación con un cliente. Los hay muy básicos con respuestas estándar a preguntas concretas, pero también existen chatbots más complejos que estos son capaces de procesar un gran volumen de mensajes y aprender durante el proceso, y prácticamente se puede mantener una conversación natural con estos usuarios. Recursos humanos. Los departamentos de recursos humanos también pueden servirse de los sistemas de inteligencia artificial para llevar a cabo los procesos de selección y reclutamiento de trabajadores, o también llevar a cabo tareas relacionadas con el análisis de la gestión de datos de la empresa, de manera que la inteligencia artificial agrupe estos datos y proporcione diferentes resultados respecto a diferentes áreas, como son la evolución del talento, la productividad o los conflictos. Algunos empleos donde podemos verlos son en la automatización de algunos procesos como la entrada y categorización de currículum. Pueden determinar sus posibles causas y presentar soluciones, así como también se puede analizar el comportamiento de los trabajadores, encontrar cuando tienen un mejor rendimiento, son buenos líderes de equipo. El análisis que también se puede emplear es para buscar perfiles similares para encontrar nuevos trabajadores. Bueno, entre las ventajas de la inteligencia artificial tenemos que aumenta la eficacia de los procesos y los lleva a cabo de una forma más rápida. La inteligencia artificial optimiza al máximo de tal forma que una máquina aprovecha al máximo el rendimiento de la misma, siendo capaz de llevar a cabo varias tareas al mismo tiempo y dejando de lado las funciones innecesarias, por ejemplo, los coches autónomos. Al estar basada en procedimientos computacionales, no comete errores humanos,
Son más precisas las máquinas y menos susceptibles a errores externos. Es incansable y puede trabajar todos los días a todas horas. Es capaz de analizar enormes cantidades de datos, extraer información relevante y crear perfiles o modelos predictivos en muchos ámbitos. Puede realizar tareas que para nosotros los humanos serían muy peligrosas o incluso imposibles. Esta tecnología es compatible con numerosos sectores e industrias. Se puede emplear tanto en el ámbito sanitario hasta en el sector de la aviación o de los transportes. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a las desventajas de la inteligencia artificial, tenemos que cuantos más sofisticados y complejos se vuelvan los sistemas de inteligencia artificial, más probable se hace que puedan sustituir a los trabajadores humanos, impactando negativamente en el mercado laboral y llevando a lo que es el desempleo. Su carencia de empatía o sentimientos la hace inútil para desempeñar las funciones que son fundamentales para el factor humano. Puesto que carecen de creatividad y capacidad de improvisación, sus soluciones y respuestas están basadas en algoritmos y análisis de información preexistente, lo que limita su capacidad de tomar decisiones más allá de los datos. Se pueden emplear con fines ilegales, como la creación o distribución de malware o suplantación de identidad. Esta tecnología tiene un costo elevado. La inversión en inteligencia artificial requiere de una inversión elevada, por lo que son las organizaciones más grandes quienes primero están implantándola en sus procesos y gestión. Siguiente diapositiva, por favor. Obligaciones de un sistema de inteligencia artificial respecto al reglamento general. Bueno, primero vamos a hablar de qué se trata el Reglamento General de Protección de Datos. Este reglamento es un reglamento dentro del marco de la Unión Europea que controla la forma en la que las empresas y otras organizaciones utilizan los datos personales. Es la iniciativa más importante sobre la protección de datos en 20 años y tiene implicaciones importantes para cualquier organización en el mundo que sirva a individuos de la Unión Europea. Esta nueva ley fue diseñada para dar a los ciudadanos de la Unión Europea más control sobre sus datos personales. Su objetivo es simplificar el entorno normativo para las empresas, de tal manera que tanto los ciudadanos como las empresas de la Unión Europea puedan beneficiarse plenamente de una economía digital. La mayoría de nuestros datos personales son cada vez más almacenados por las plataformas de redes sociales, bancos, gobiernos u otras organizaciones. Por ende, el tema de privacidad en línea trajo consigo preocupaciones para nosotros los ciudadanos sobre las cuales son cada vez más desafiantes de abordar. La Unión Europea decidió tomar medidas más estrictas sobre esto, como respuesta a los recientes escándalos relacionados con robos de datos y a la cantidad de personas que estaban preocupadas por la forma en que se manejaban sus datos personales, porque incluso en muchas ocasiones sentían que no se tenía ese control sobre su propia información que sometían en línea. ¿A quién aplica este reglamento? Bueno, este reglamento se aplica a cualquier organización que opere dentro de la Unión Europea, así como cualquier organización fuera de la misma que ofrezca bienes o servicios a los clientes de estas empresas. Bueno, ahora sí, entre las obligaciones de un sistema de inteligencia artificial respecto a este reglamento tenemos que son la lealtad, la transparencia, la minimización de datos, la exactitud, la integridad, confidencialidad, efectividad, trazabilidad de datos, análisis de riesgo, finalidad, gestión de riesgos y licitud. Muchas gracias. Gracias, chicos, por presentarnos el tema de hoy sobre inteligencia artificial. Y ven que la inteligencia artificial es un campo que no es nuevo, es un campo que ya tiene varios años y se ha hecho muchos aportes a medida que han pasado los años en este campo. Y se puede decir que la mayoría de esos aportes son muy positivos, sacándolo de lo último que hablaron sobre
los malware y eso, pero la mayoría de los aportes son aportes positivos. Y en la última parte que hablaron sobre las leyes, no sé si ustedes están informados sobre, aquí en Panamá, ahora para el 29 de marzo, entró en vigencia, eso todo el mundo lo debe saber, y sobre todo los que trabajamos en empresas. Entró en vigencia la ley 81 de protección de datos personales a partir del 29 de marzo. Con esta ley se tiene que ver todo lo que es la protección del derecho a la privacidad y las obligaciones que deben cumplir empresas o personas que manejen bases de datos de usuarios o consumidores. Si usted trabaja en una empresa y usted está manejando datos de usuarios, usted no puede proporcionarle esos datos a terceras personas que no tengan nada que ver con la empresa o que no sea el manejo para el cual usted obtuvo esos datos. No puede transferir esos datos a otras personas. Si lo hace, se puede meter en problemas. Por eso es importante estar actualizado con todas las leyes que se vayan aprobando en el país y también cuando vamos a nivel internacional. Las leyes vienen de afuera hacia adentro. Hay una ley internacional, luego hay una ley nacional. Entonces, si usted de pronto trabaja en una empresa que sea una empresa transnacional, por darle un ejemplo, que está aquí en Panamá, usted tiene que cumplir con las leyes internacionales y las leyes nacionales. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, el manejo de la información, la privacidad. Por eso es que ustedes han visto que en los últimos días, creo que ya en WhatsApp, cuando usted hicieron unas actualizaciones donde uno tiene que aceptar las políticas y ellos colocan que no van a utilizar su información para otras cosas, qué sé yo. Ahí hay una historia que a veces la gente no lee y hacen clic en aceptar para poder continuar en el sitio, porque si no aceptas las políticas, obviamente no vas a poder estar viendo la información que el sitio te ofrece. Entonces, a veces hay que sacar un tiempito para abrir esas políticas de privacidad y leer qué hay allí, como por ejemplo aquí en Microsoft Teams, ustedes ven en la línea de grabación que dice: estás grabando esta reunión, asegúrate de que todos sepan que se les está grabando, política de privacidad. Eso también, si de pronto ustedes son 26 estudiantes que están grabados aquí en este video y este video es de uso exclusivo para clase. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes no pueden, por ejemplo, darles un ejemplo, tomar uno de los videos de esta clase y venderlo. Eso no lo pueden hacer, eso es algo ilícito. Ese video nos pertenece a nosotros, a los que estamos involucrados aquí en la clase. Entonces, ese tipo de manejo hay que tener mucho cuidado. De pronto alguien me llama y me dice: profesora, usted tiene el teléfono de X profesor, démelo. Yo nunca hago eso. Yo lo que digo es, bueno, deme su teléfono, yo confirmo con el profesor para ver si el profesor desea que usted tenga el teléfono de él. Esa es una información que es personal, uno no puede estar por allá, yo lo tengo, todo el que quiera el teléfono de fulanito, aquí está. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlo presente. Cada día se está poniendo así como más, se está considerando más esto de la privacidad de los datos. Cuando trabajamos en el área de informática y vemos lo de la seguridad de los datos, tenemos que asegurar que los datos los manejen las personas que tienen que manejarlo. Eso es la confidencialidad de los datos. También está la parte de la integridad de los datos. Yo no puedo cambiar los datos solo los cambia la persona autorizada. Entonces tenemos la confidencialidad, la integridad de esos datos y la disponibilidad de los datos. En un banco, por ejemplo, no puedes estar cambiándole las cuentas a las personas, no puedes estar viendo cuánto tiene la persona en una cuenta para después divulgarlo, eso se puede prestar para muchas cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta información. Por eso en inteligencia artificial ustedes ven que hay que considerar muchas cosas. No es que yo voy a desarrollar un software de inteligencia artificial
a la libre, tengo que ver todas estas cuestiones de las leyes, las consideraciones de las características que debe tener, si voy a hacer un robotcito. Eso es una serie de aspectos que hay que considerar. Bueno, agradecemos al grupo. En la plantilla primera, en la primera plantilla que presentaron, no me tienen a Michelle. Yo pensé que Michelle se había quedado por fuera. Cuidado, cámbienlo y arréglenlo porque después lo suben y voy a pensar que Michelle no está, aunque ya está grabado y ya le tengo su ganchito aquí. Solo para que lo corrijan y cuando lo suban al portafolio esté completo. Bueno, chicos, vamos entonces a continuar. La clase anterior fue el parcial. Yo todavía no he revisado todos, estuve mirando por encimita, a ver cómo les había ido. Todavía no me he puesto a evaluar porque estos parciales yo les voy a decir cómo los evalúo. Yo tengo que abrir la herramienta y copiar. Tomo el de uno, ok, vamos a revisar el de Ana, por ejemplo. Y empiezo pseudocódigo 1, lo ejecuto, verifico. Porque no es de que porque tiene la respuesta, yo tengo que ver de dónde salió esa respuesta, cómo armó ese pseudocódigo, o si no tiene la respuesta, no quiere decir que usted va a tener mal el problema porque no obtuvo la respuesta. Yo hago la revisión de en qué momento, hasta dónde llegó bien la lógica y en qué momento no imprimió correctamente o de pronto hubo un procedimiento que le faltó, qué sé yo. Hay que hacer eso. Yo los reviso bien para poder hacer la evaluación. No es que lo corro y, no tuvo la nota, lo tiene mal. Así no es. Yo tengo que ir revisando. Entonces yo lo que hice fue, así por encima, empecé a abrir varios y me di cuenta que tuvieron inconvenientes en la solución de 2 de los problemas. En el primero, voy a abrir el archivo para recordarles en qué consistía el problema. El primer problema era sobre el supermercado. El supermercado Valle de la Luna tiene descuento para los que cambian su bono. Este lo hicieron bastante bien. Incluso los que abrí lo habían hecho bien utilizando los if-then. Creo que en este no tuvieron problema. Igual lo vamos a ver, pero quiero hacer énfasis en los que vi que les complicó un poquito más. El problema 2 y el problema 4 fue el que vi que los que abrí no lo hicieron correctamente, les hizo falta algunas cosas. El problema 3 estaba muy sencillo, pero igual también lo vamos a ver. Vamos a iniciar con, primero a explicar el problema 2 y el problema 4. Yo tengo aquí los scripts de esos problemas, vamos a abrirlo. Este script que les voy a mostrar es de un estudiante lo hizo, yo lo verifiqué y está bien, así que les voy a presentar ese script. Déjenme abrirlo para explicarlo. Vamos con el problema 2 primero. A ver. Les dije que cuando tenemos un problema frente a nosotros tenemos que hacer una serie de pasos, leerlo, entenderlo, incluso resolverlo a mano para ver cómo es el comportamiento para después entonces escribirlo en el pseudocódigo. Entonces vamos a leer el problema para que nos quede claro qué era lo que pedía el problema. Déjenme cerrar un poco de ventanas que tengo aquí abiertas. Déjenme cerrar esto. Vamos a ver aquí. Okay.
Vamos a leer el problema. El problema 2. Una compañía de seguros para autos ofrece dos tipos de póliza. Cobertura amplia y daños a terceros. La póliza A de cobertura amplia tiene la cuota base de 2.000 y para el plan B 1.000. Entonces, tenemos que tener claro que plan A 2.000 y plan B 1.000. Luego, déjame buscar unos datos aquí. Aquí está. Dice el problema, a ambos planes se le carga 25% del costo si la persona que conduce es hombre. ¿Qué quiere decir eso? El 25% de 2.000 es 500. El 25% de 2.000 es 500. Sí, para el plan A, porque el plan A es 2.000. Si yo elijo plan A, hombre, allí entonces se suma 2.000 más 500. La póliza le va a costar 2.500. Si elige plan B y es hombre, también se aplica el 25% sobre la base del plan B, que es 1.000. El 25% de 1.000 es 250. Eso quiere decir que si elige plan B y es hombre, debe pagar 1.250. Vamos entonces a revisar esa partecita en el pseudocódigo. En el pseudocódigo. Aquí tenemos, este pseudocódigo, como les dije, lo hizo un estudiante, no de este grupo, de otro grupo, porque el de aquí sí, de los que revisé, habían hecho algunas cosas, pero no estaba completo. Por ejemplo, tenemos aquí, utilizamos esta estructura if, si es plan A, solo para asignar el costo de la póliza. Se va a guardar en una variable precio. Ok, entonces aquí en está evaluando esa partecita que les estoy hablando. Si es hombre, el cargo va a ser precio por el 25% entre 100, independientemente de si es A o B, porque el problema lo dice, para ambas se carga el 25%. Entonces aquí el problema permite elegir la base y luego, si es hombre, aplica. Vamos a ejecutarlo y solo vamos a probar esa partecita. Plan A es hombre, debe ser 2.500. ¿Por qué? Porque para plan A es el 25% de 2.000. El 25% de 2.000 es 500. 500 más 2.000 es 2.500. Ahí esa partecita está bien. Vamos con la otra póliza. Vamos a elegir B y vamos a elegir hombre. Eso es lo que yo hago. Imagínense, esto yo lo tengo que hacer para cada uno de los problemas que ustedes son 26. O sea que yo tengo que hacer 26 por 4. Tengo que hacer 134 pseudocódigos para probar. O sea, ejecutar 134 pseudocódigos para probar que hicieron y se lo hicieron bien. Ok, aquí estamos con la otra póliza. Póliza B. La póliza B es de 1.000, la base. Si es el 25% para ser hombre, el 25% es 250. Ahí deberían tener como respuesta 1.250. Eso quiere decir que esa partecita del problema está bien. Vamos a seguir leyendo. Dice, solo para el plan A. Solo para el plan A. Si es mujer y tiene 40 años, se le carga 15%. Solo para el plan A. Si es mujer y tiene 40 años, se le carga 15%. Mujer con menos de 40 años, 10%. Hasta allí vamos a ver en el problema. Hasta ahí vamos a dejarlo subrayado. Solo para el plan A. Si es mujer y tiene 40 años, 15%. Tiene de 40 años en adelante, o sea, de mayor o igual a 40. Vamos a ver en el problema dónde está esa partecita. Aquí viene.
Si el sexo es M, entonces hay que dar la edad. Si es mujer, ¿por qué se hace esta partecita así? Porque la edad solo importa cuando es mujer. La edad solo importa cuando es mujer. Cuando es hombre no se le pregunta la edad, solo cuando es mujer. Dice, si sexo es igual a M, o sea, si es mujer, ¿qué pasa? Le pregunto cuántos años tiene. Si es mayor o igual a 40 y es plan A, se carga el 15%. ¿Por qué? Porque cuando es mujer, en el plan B, independientemente de la edad, se carga el 20%. Vamos a leer esa partecita. Vamos a leer esa parte. Dice que para el plan B, si es mujer, no importa la edad. Miren esta partecita. No importa la edad. Cuando vamos al programa, por eso me pregunta, edad y plan, edad y plan. ¿Por qué? Porque para el plan B no importa cuántos años tenga. Si es mujer, en el plan B, independientemente de la edad, debe pagar el 20% adicional. 20%, por eso está aquí. Entonces hay que analizar esta parte. Si es mujer, entonces pregunto si tiene más de 40 años o igual a 40 y es plan A. El cargo es del 15%. Si tiene menos de 40, el cargo es del 10%. Entonces, eso lo valida esta parte. Para el plan B, no importa la edad que tenga, paga 20%. Entonces vamos a ver esa partecita. Ya la del hombre sabemos que está bien. Vamos a elegir plan A. Vamos a elegir mujer. Y vamos a ponerle 50 años. Dice que cuando es plan A y es mujer, tiene que pagar 15%. El 15% de 2.000 es 300. 2.000 más 300 es 2.300. Eso quiere decir que está bien. Vamos a nuevamente a elegir plan A. Elegimos plan A, mujer nuevamente. Ahora le vamos a poner menos edad. Le vamos a poner 30 años. Cuando es menor a 40, solo paga adicional el 10%. El 10% de 2.000 es 200. 2.000 más 200 es 2.200. Entonces, esa parte está bien. Vamos a ver en el plan B, cuando es mujer, ¿qué pasa? Allí dice edad, pero ahí no importa cuántos años tenga. La edad que tenga va a pagar el 20%. El 20% de 1.000 es 200, entonces 1.200. Si yo coloco cualquier edad, me va a salir 1.200. Vamos a ver, vamos a ponerle 30. Vamos a ejecutar nuevamente, le vamos a poner plan B, mujer, le vamos a poner 30 años. Igual me va a dar 1.200. ¿Por qué? Porque dice que no importa la edad que tenga, si es mujer en el plan B, paga 20%. Entonces esta partecita está bien. Ahora, ¿qué nos falta? Bueno, ya probamos todo. Eso quiere decir que el pseudocódigo está bien. Vamos a ver nuevamente cómo lo hizo. En la parte de arriba, solo se verifica si es plan A o B. Luego, introduce si es hombre o es mujer. Si es hombre, para los dos planes se carga el 25%, así que allí con este if ya hace esa partecita. Esta es para validar si es mujer y cuántos años tiene. Esa parte se hace allí. Ahí se las muestro para que lo analicen. Y al final entonces es imprimir el precio total de la póliza. Así se resolvía ese problema. Así se resolvía. Vamos a ponerlo en menos. Quitarle las
líneas. ¿Preguntas? De pronto alguien me dice, profe, yo no lo hice así, pero tengo que revisar. ¿Ven cómo se prueba el programa? El pseudocódigo, usted tiene que ir dándole los datos por parte para saber si cumple. Hay que ir dándole los datos por parte para ver si cumple todas las condiciones que dice el problema. Primero validamos esta partecita de si es plan A o plan B. Luego, entonces se hace esta parte, que es donde pregunta si es hombre o si es mujer, cuántos años tiene. De pronto alguien me dice, a mí me dio los resultados, pero lo hice diferente. No importa. Lo importante es, cuando le demos los datos, las respuestas sean correctas y yo verifico acá cómo hizo el pseudocódigo. Ya les digo que los que revisé, les faltó alguna cosa. Debe cumplir con cada una de las condiciones que el problema da. Entonces aquí vemos el uso de la estructura. Es muy importante aprender a manejar bien la estructura. Tienen que revisar nuevamente cómo se trabajan las estructuras. Yo hoy no les voy a dar problemas para resolver. Yo lo que quiero es que ustedes revisen las estructuras que hemos utilizado hasta el momento. Hemos utilizado la estructura secuencial, la estructura condicional if then else, y dentro de las estructuras condicionales entra la de según hacer, o acá es, ahora estoy confundida porque estoy dando otro lenguaje de programación a la vez. Cuando doy dos lenguajes de programación a veces no sé si estoy vamos a abrir acá el que les mostré la última práctica. El de select case. En el otro lenguaje de programación que estoy dando es switch. Acá es select case. El select case es otra estructura condicional. If then y select case son estructuras condicionales. ¿Qué es una condición? Que puedo elegir entre dos alternativas, 2, 3, 4 alternativas. Y vamos a regresar aquí. Y las estructuras de repetición. Vamos a hacer más ejemplos con las estructuras de ciclo. Vamos a hacer más ejemplos con las estructuras de ciclo para poder entrar en el tema de vectores y matrices. En el tema de vectores y matrices se utiliza mucho los ciclos de repetición. ¿Preguntas entonces, chicos, con respecto a este problemita? Ahí ustedes pueden verificar entonces en el examen que hicieron y hacen los ajustes necesarios, los que consideren que lo tienen que hacer. Vamos a ver entonces el siguiente problema. Este era el problema 2. Vamos a ver, después que les explico los dos problemas que tengo acá, entonces vemos los otros. Cualquiera de ustedes puede presentar el que usted hizo y ahí entonces ya va a estar seguro de si lo hizo bien o qué le faltó. En el problema 4 es utilizando estructuras de repetición. Miren, estructuras de repetición. Vimos 5 estructuras de repetición. Diseñe un algoritmo que calcule el consumo por hora de los laboratorios de la Facultad de Eléctrica de la UTP, considerando que tienen un laboratorio con software especial de la carrera y un laboratorio de uso general. El laboratorio de software especial, el laboratorio de 20 computadoras, usa 6 horas de lunes a viernes. Entonces aquí usted tenía que usar 2 ciclos de repetición. Uno para controlar la cantidad de laboratorios y otro
para la cantidad de horas. Aquí, ¿qué se hace manualmente? Por eso les digo que cita estaba de más también. Algunos me volvieron a preguntar, pero era así. El laboratorio de 20 computadoras se usa 6 horas de lunes a viernes. Entonces, ¿qué había que hacer ahí? Había que leer el lunes cuántas horas, el martes cuántas horas, el miércoles cuántas horas. Vi que algunos pusieron directamente. ¿Por qué no se debe poner directamente? Porque si cambia, yo digo, bueno, el lunes ya no se va a usar 6 horas, se va a usar 4. Entonces, si usted lo hace de la forma en que yo les voy a explicar, si alguno de esos cambios si algunos de esos datos cambian, no hay que cambiar gran cosa en el pseudocódigo, nada más es la forma de captar los datos. Entonces aquí había que hacer un pseudocódigo donde se utilizaran 2 ciclos de repetición. Uno para controlar la cantidad de laboratorios, que en este caso son 2, y otro para controlar, para captar la cantidad de horas por día. Entonces aquí lo que se hace es, se lee cuántas horas usa el lunes, 6, y se va sumando 6 más 6. Debe ir llevando en una variable que se sumen. Ahí llevamos 1, 2, 3, 4 más 6. Así. 6 más 6 más 6 más 6. Esto es igual a 30. Las variables se comportan así. 30. Ya sabemos que en una semana el laboratorio se usa 30 horas. Luego tenemos que decir cuántas horas se usó. ¿Cuántos equipos hay? 20 equipos por las 30 horas. ¿Qué me va a dar? Esto me va a dar la cantidad de horas usadas en la semana. Una semana. Si yo multiplico 20 por 30 me va a dar 600 horas. Luego, esas 600 horas las tengo que multiplicar por el consumo. 600 horas por la cantidad de kilowatts que se gasta en una hora. 0.5894. Y esto, ¿qué resultado me da? Me da 3053,64. ¿Qué es esto? Este es el consumo semanal. Y me están diciendo que quieren el consumo semanal y el mensual. Entonces, eso lo multiplico por 4 porque toda la semana se usa la misma cantidad de horas. 353.64 por 4. Esto va a ser igual a 1414,56. Esto es el consumo. Asimismo, como es en un ciclo, esto se hace una sola vez. Como es un ciclo, me hace entonces el cálculo del otro. Aquí, vamos a hacer copia de esto. Aquí va a cambiar la cantidad de horas porque son 25 computadoras. Entonces lo que hace acá es sumar 5, 2 días es de 5, el lunes y el miércoles. El lunes y el miércoles. Eso da 28. Da 28, que es lo que usó ese laboratorio. Entonces, 25 computadoras por 28 horas de uso
Eso es 700 horas. 700 horas por .5894, 412,58 fue el consumo semanal, 412,58. Y el consumo mensual entonces es 412,58 por 4, y eso da a 312,58 por 1650. 650,32. Y además el problema me pide el total de los dos laboratorios. O sea que yo tengo que sumar este consumo más este consumo. El total de los dos laboratorios. Laboratorios es igual a, tengo que sumar 1414 1650,32. Esto es igual a 3064,88. Esto se hace así, manual. ¿Para qué? Para que cuando usted le introduzca los datos al pseudocódigo, verifique que esté hecho correctamente. Vamos a buscar ese pseudocódigo. A ver dónde lo tengo. Ese es el problema 4. Vamos a buscarlo. El problema 4 del parcial. Vamos a copiarlo para ejecutarlo allá. Aquí. Vamos a ver. Lo vamos a ejecutar primero y luego se los explico para verificar que dé la respuesta. Vamos a poner esta ventanita por aquí y vamos a buscar el Word acá. Aquí vamos a poner la ventanita. Dice que el primer laboratorio tiene 20 computadoras. Dice cantidad de computadoras de laboratorio 1, 20. Cantidad de horas usadas el día 1, 6 horas, el día 2, 6 horas, el día 3, 6 horas, el día 4, 6 horas, el día 5, 6 horas. Las horas usadas en la semana son 600. Vamos a verificar, dice que 600 horas. El consumo por semana es de 3.553,64. Aquí lo pueden verificar. Y el consumo mensual es de 1.414,56 kilowatts. Vamos con el segundo laboratorio. Allí me pide cantidad de computadoras de laboratorio 2. ¿Cuántas son? 25. Y me dice que el día 1 usó 5 horas, el día 2 usó 6, el día 3 5, el día 4 5 y el otro día 5. Vamos a subir esto que ya dejé de verlo. Y me dice que son 700 horas. Vamos a verificar. A ver, ¿qué se me hizo? 700 horas, correcto. El consumo, 412,58. Déjame subir esto. Y el consumo mensual es de 1.650,32. Y el total es de 3.064,88. Ajá. Listo, eso quiere decir que el pseudocódigo está bien escrito. Eso era lo que pedía el problema. Vamos a ver cómo se escribió ese pseudocódigo. Aquí lo tenemos. ¿Cómo controlo el que me diga laboratorio 1, laboratorio 2? Utilizamos aquí la estructura de repetición o ciclo for. For i igual 1 hasta 2. ¿Por qué hasta 2? Porque solo tengo 2 laboratorios. De esta forma, si yo quiero utilizar este pseudocódigo para más laboratorios, lo único que tengo que hacer aquí es agregar hasta
por ejemplo, si son 3 laboratorios, un laboratorio más, le coloco 3. Y igual 1 hasta 3. Para que se realice el ciclo 3 veces. Ese ciclo se va a realizar hasta aquí. Este for que abrí aquí, lo cierro aquí. Dentro de ese for voy a hacer todas las operaciones. Entonces, después que abro el ciclo de repetición, vamos a escribir cantidad de computadoras en la variable secom, cantidad de horas usadas al día. Entonces tengo otro ciclo aquí que va del 1 al 5. ¿Por qué tengo un ciclo del 1 al 5? Porque allí es donde voy a captar las horas que usa diariamente. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Son 5 días. Entonces aquí con el índice que utilizo, la variable que utilizo aquí para controlar la cantidad de veces que se va a hacer el ciclo, me sirve para indicarme día 1, día 2, día 3, día 4, día 5. Por eso se coloca aquí. Esto quiere decir que me va a reflejar el valor que obtiene J en el ciclo. Cuando inicia, J tiene valor 1. Cuando se incrementa con el next, la J va a tener 2 y así sucesivamente. Entonces, con esta variable sum h más h, voy a ir haciendo la suma de los días. Se suma el primero, se suma el segundo, y miren que hay que tener cuidado con las variables que utilizamos para sumar. Aquí indicamos antes de entrar al ciclo que sum h tiene un valor de 0 para que él empiece. 0 más 6, 6. 6 más 6, 12. 12 más 6, 18. Y así sucesivamente hasta que sume las horas de los 5 días. Entonces, este ciclo de aquí es solo para hacer la suma. Cuando yo termino de sumar los 5 días, tengo un valor en sum h. Luego aquí, con esta variable THS, es el total de horas semanales, los multiplico por la cantidad de computadoras. Aquí era secom, captamos 20, 20 por la suma de esa cantidad de horas que era 30. Aquí, en esta operación, es donde calculo 20 por 30 para el primer laboratorio y THS obtiene un valor de 600 aquí en esta línea. Luego ese valor THS lo multiplico por 0.5894 para saber el consumo semanal del laboratorio. Luego ese consumo lo multiplico por 4 para tener el consumo mensual del laboratorio. Aquí podemos ver el consumo mensual de ese laboratorio. Y TCM para ir sumando los consumos mensuales de cada laboratorio. Aquí el consumo mensual para el primer laboratorio es 1414,56 y lo voy a guardar en esta variable TCM. Lo voy a guardar en esa variable TCM. La próxima vez que se calcule en el segundo laboratorio, CM va a tener un valor nuevo. Entonces, CM va a valer 1650,32 y se va a sumar a lo que ya tenía TCM. ¿Qué valor tenía TCM guardado? El del primer laboratorio, que era de 1414,56. Más el segundo laboratorio, 1650,32. TCM va a salir con un valor de 3064,88 que se imprime aquí, TCM. Entonces, cuando yo termino de hacer el primer laboratorio, ya tengo el total de horas semanales de ese laboratorio, el consumo por semana y el consumo mensual de ese laboratorio. Y para poder hacer el segundo laboratorio hay que tener un cuidado aquí. Tenemos que asignarle nuevamente valor 0 para que él pueda hacer el cálculo del segundo laboratorio. Si nosotros no hacemos esto,
se me va a acumular el primero con el segundo y se me va a ir haciendo una sumatoria y no voy a poder ver laboratorio individualmente. ¿Por qué le ponemos a CS0? Porque CS0, cuando se incrementa este ciclo a 2, estamos con el segundo laboratorio. Estamos con el segundo laboratorio. Entonces, se va a volver a hacer cálculos. Miren, sum H se va a volver a sumar. Por eso aquí a sum H le pongo 0, para que él nuevamente me sume la del nuevo laboratorio. Si yo no le pongo sum H, ¿qué pasa? Sum H para el primer laboratorio tiene un valor de 600 horas. No, perdón, 30 horas. Yo tengo que sumar las del segundo laboratorio, que son 28 horas. Si yo no le pongo sum H0, me va a sumar 28 más 30 y me va a salir con un valor de 58 para el segundo laboratorio, y eso no es lo que el problema me está pidiendo. Por eso hay que ponerle aquí para que haga nuevos cálculos. Entonces, CS, le tengo que poner 0 porque CS tiene un valor del total de horas semanales por 0.5894. Entonces ahí le pongo C es igual 0. Esto es lo que se hacía para ese problema. Utilizar dos ciclos, uno para laboratorios y otro para controlar la cantidad de horas. Los que yo vi por allí pusieron los valores directamente. Si ponen los valores directamente, no me funciona el ciclo de repetición, no tiene ningún objetivo. El ciclo de repetición, recuerden que es para cuando tengo que hacer varias veces la misma acción. Aquí se está haciendo la misma acción 2 veces porque tengo 2 laboratorios. Si yo les digo, quiero que ese pseudocódigo sea para todos los laboratorios de la universidad, entonces usted tendría que saber, ajá, en civil hay 1, en eléctrica hay 2, en sistemas hay 3, en industrial hay 1, entonces tendrían que sumar todos esos 6 laboratorios, entonces, por I1 hasta 6, es lo único que tendría que cambiar en ese pseudocódigo. Y de ahí empezar a captar cantidad de computadoras y cantidad de uso por día de cada uno de esos laboratorios. Y ya no tendría que cambiarle nada más al pseudocódigo, solo esa partecita. Bueno, esta era una de las formas, digo una porque puede haber otra, de resolver. Como vieron, lo probamos, le dimos la información y dio lo correcto. Por eso esta partecita de hacerlo a mano es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando usted lo resuelve a mano, en ese mismo orden usted hace las operaciones en el pseudocódigo. Miren que esta operación de aquí la hace el ciclo de repetición que tengo aquí. Este ciclo me hace esa suma. Capto la primera hora, la sumo, capto la segunda hora, la sumo. Esta partecita de aquí me hace esa parte de las sumas. Luego, esto, 20 equipos por 30 horas, es lo que se hace aquí. Luego, esta partecita de multiplicar es lo que se hace aquí. Y la otra es esta. Entonces, siempre deben resolver el problema, darle valores a mano y luego en ese mismo orden hacer las operaciones en el pseudocódigo. Y como son las mismas operaciones, por eso utilizamos ciclos de repetición. Esta partecita donde se hace en el pseudocódigo se hace aquí. Esa es la forma de resolver, una pues de las formas de resolver. Tengo que evaluar lo que ustedes hicieron para ver. Ya les digo que lo que vi lo hicieron directo.
pusieron directo ya hicieron las sumas y me pusieron 600 por 20 por 30, 600 por tanto, pero si eso cambia el pseudocódigo no me va a funcionar. Ok, entonces vamos con... A ver si, como el problema 1 sí vi que algunos lo hicieron bien, y el problema 3 también. El 1 y el 3, la mayoría de los que ya revisé así al ojo, vi que lo habían hecho bien. Sin correr el pseudocódigo, ya sé que lo hicieron bien. A ver, ¿quién muestra su pseudocódigo para el problema 1? ¿Alguien que quiera mostrar su pseudocódigo para el problema 1? Voy a dejar de compartir para que alguien comparta. Problema 1 y problema 3. A ver, ¿quién comparte problema 1 y problema 3? Problema 1 y problema 3. En el problema 1 le vamos a dar diferentes valores para verificar que esté bien construido. En el problema 1 los rangos van menores o iguales a 50 10%, de 51 a 100 15% y de 101 para arriba 20%. Alguien me dijo, ¿y qué pasa si es 50.001? Vamos a ver eso. Alguien que muestre, tenemos unos minutos todavía para ver eso, no nos va a alcanzar el tiempo. A ver, estamos en las 9:10. Alguien que muestre su pseudocódigo. Tenemos 15 minutos. Vamos a pasar lista. Levanten la mano los que están aquí presentes. Manitos arriba para captar las pantallas. Manitos. Me faltan Diego, Helen, James. Helen y James. Manitos arriba. No las bajen hasta que yo les diga porque voy a captar las pantallas con las manitos. Denme un momento. Listo, ya las pueden bajar. Tenía 21 manitos.
Vamos a ponerlas aquí. Ya pueden bajar las manos. A ver, ¿quién desea presentar su problema número 1 o el del switch? Aquí tengo uno de ustedes. El dueño lo reconocerá. Vamos a mostrar. No voy a decir de quién es, el dueño lo reconocerá. Vamos a ver. Este es el primero. El de las compras. Aquí era, el problema decía que si la compra era menor o igual a 50, se le aplicaba 10% de descuento. Si la compra estaba entre 51 y 100, el 10% de descuento. Y si la compra era mayor a 100, 20% de descuento. Entonces aquí el NIF que esta persona, uno de ustedes, hizo, lo vamos a validar ahorita. Entonces, hay que darle diferentes datos para ver si cumple. Vamos entonces a ejecutarlo. Dice, introduzca el valor de su compra. Vamos a ponerle un valor, vamos a ponerle 50. Si es 50, cae en el rango del descuento del 10%. Vamos a ver. Ahí dice, el monto de la compra es de 50 balboas, el descuento de la compra es 10% y el pago total es de 45 balboas. Está bien. Esa parte la hizo bien. Vamos a probar ahora el siguiente rango. Vamos a probar el siguiente rango, le vamos a dar 51, porque para ver si vale entre 51 y el rango de 51 y 100, vamos a darle 51. Dice que cuando es 51 el descuento es del 15% y el pago es de 43.35, está bien. Está bien. Vamos a hacerle la otra prueba. Vamos a darle 100 ahora para ver si cumple con ese. Si es 100, también entra en el rango del 15% y el pago haciéndole el descuento es de 85. Les dije que ya, que no consideraran el ITBM. Ok, vamos con el de 101 para ver si cumple con el del 20%. 101. 20%, 80.8. Está correcto. Este pseudocódigo, el que lo identifique va a saber que tiene todos los puntos. Entonces, esta forma de aquí también se puede hacer diferente también. Puede empezar lo contrario. Pero este que hizo aquí está bien. Si la compra es menor o igual a 50, va a tener un descuento. El impuesto de descuento, perdón, el descuento va a ser del 10%. Si está entre 51 y 100, 15%, de lo contrario, 20%, o sea que está por arriba. Este else significa que está por arriba de 100. Y los que están por arriba de 100 son 20% de descuento, así que sí está bien. Este está bien. Vamos a ver. Se los dejo ahí un ratito para que verifiquen.
Todavía tenemos unos minutos para ver el otro. Vamos a buscarlo. Denme un momento. Tengo que dejar de compartir para buscar en los archivos que tengo acá. Denme un momentito. Vamos a buscar otro problema. Vamos a buscar el otro. El de las vacunas, vamos a ver. Vamos a ver el de las vacunas. Este también es de uno de ustedes. Vamos a ver. Aquí era validar la edad primero. Vamos a ver qué dice el enunciado. El enunciado dice... determine cuándo le toca vacunarse de acuerdo a la zona donde usted vive en el distrito de David. Recuerda que debe tener de 60 años en adelante para recibir la vacuna. O sea que lo primero que hay que hacer es validar la edad. Vamos a ver. Vamos aquí. Escriba su edad. Vamos a poner 40. Dice, usted no recibe la vacuna. Ok, estamos bien. Vamos a poner... Dice que es de mayores o iguales a 60. Vamos a poner 60. Disculpe, usted está compartiendo porque a mí no me sale. No sé si solo a mí. Sí, sí estoy compartiendo. ¿Alguien no lo ve? Aparte. Yo tampoco, profe, yo tampoco. Ay, déjeme volver a compartir. Déjeme volver a compartir. Ay, aquí, vamos nuevamente. Aquí. Ya. Listo. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí, chicos? Sí, profe, ahora sí. Ok, gracias por informar. Estábamos con validar la edad. Vamos a hacer nuevamente eso porque no lo vieron. Vamos a validar la edad. Aquí vamos a poner 40. Vamos a poner 40. Si pongo 40 me dice no recibe la vacuna. ¿Por qué me dice que la vacuna la reciben mayores o iguales a 60? Entonces vamos nuevamente. Escriba su edad, vamos a poner 60. Ajá, ahora sí. Usted recibe la vacuna. Escriba su zona. Vamos a decir que es de zona 4. Vamos a poner 4. Y dice, le corresponde la vacuna en la 4ª semana de mayo. Ahí nada más era poner zona 1, 2, 3, 4 y va a recibir cuándo le corresponde, la fecha en cuándo le corresponde. Eso era lo que hacía este pseudocódigo. Muy sencillo. Este está bien construido. Aquí tenemos edad y zona. Edad lo declaró entero, zona como cadena porque va a llevar más de un carácter. Aquí escribe la edad. Luego, si edad es mayor o igual a 60, entonces usted recibe la vacuna. Escriba su zona. Aquí en la variable zona se capta si es zona 1, 2, 3, 4. Y de acuerdo a la zona, se imprime cuando le corresponde. Puso la ubicación y puso cuando le corresponde. David Sur, primera semana, David Este, segunda semana, David Cabecera. Así es. Eso era todo lo que tenían que hacer en ese problema. Este es lo que yo vi, la mayoría lo tuvo bien. Entonces, chicos, se terminó. Revisen, por favor, todo lo que hemos hecho. Revisen para que todo les quede claro. Si tienen alguna pregunta, la anoten la medida que van revisando para que me lo consulten. Me pueden consultar utilizando el chat de aquí de Teams, que yo siempre estoy en Teams y les puedo dar respuesta. Eso es todo por hoy, chicos. Gracias por participar. Que pasen buen fin de semana.
Hasta luego. Hasta luego. Ok. Chao.